bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy reunidos aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica, en el Seminario Permanente de Poética, coordinado por Jorge Fernández, con la colaboración de Roberto Matos. Y a partir de la noble, digamos así, de la interesante sugerencia de Gabriela Revok, tenemos hoy el gustazo de escuchar a Paola Ambrosoni. Así que, Jorge, te doy la palabra para empezar entonces a saludar y a presentar el ciclo, el seminario, y bueno, después seguís, Roberto, y ya entonces continuamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos un nuevo encuentro del Seminario Permanente de Poética, que como vamos viendo, como recién aludía Laura, también se va formando a partir de distintas propuestas, ¿no? Ya en reuniones anteriores Raquel Yadusliber nos leyó y nos comentó su poesía. También Gabriela Revok nos habló acerca de Rilke y Andrea Salomé, y de esa reunión surgió entonces también la propuesta que generosamente aceptó Paola Ambrosoni para exponer sobre la poesía de Olga Orozco. Para nosotros, creo que del Centro Hermenéutica y particularmente los que conformamos el Seminario de Poética, que podamos dedicarle un encuentro a la poesía de Olga Orozco es algo que veníamos queriendo desde hace muchísimo tiempo, por diversos motivos. Para aquellos que tuvimos, veo que algunas y algunos de los que están presentes también me acompañaron en eso, tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a Olga Orozco y de escucharla leer y comentar su poesía y compartir su poesía viviente, que es lo que Olga realmente era. Es una alegría muy, muy especial que podamos dedicarle este espacio a Olga Orozco. Con lo cual, te agradecemos, Paola, que hayas aceptado, y bueno, ya Roberto Matos va a hacer una presentación más, delicada que la que estoy haciendo ahora, pero bueno, simplemente por mi parte era darles la bienvenida a este encuentro, y le doy la palabra a Roberto. Bien, bueno, en principio, ¿quién es Paola Ambrosoni? Ella estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA. Actualmente se desempeña como profesora protitular de Filosofía y Ética en las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Argentina. Es miembro del Centro de Investigación en Literatura Argentina de la UCA, también de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología, y es miembro del grupo de investigación FILIA, que está entre la UCA y UBA, en el que participa como investigadora en el proyecto El relato de la Atlántida en el conjunto de Timeo Critias, Verdad de la Historia, Género Literario y sus proyecciones ético-políticas, un proyecto dirigido por Iván Acosta. Es tesista en la carrera de doctorado en Filosofía de la UCA, con la codirección, de la gran maestra de María Gabriela Revok y Francisco Diez Fischer. Y bueno, hoy lo que nos presenta Paola es Tú, mi costado de inevitable realidad. Vamos a hacer, siempre la misma dinámica de cada encuentro. Va a exponer Paola alrededor de 1 hora, y luego tenemos el tiempo como para hacer comentarios, reflexiones y preguntas. Así que bueno, sin más, adelante, Paola. Bueno, encantada, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, estoy acá por la sugerencia de Gabriel y por la invitación tan amable de ustedes, para contarles un poquito lo que estoy estudiando. Acabo de terminar mi tesis de doctorado, así que ustedes van a tener la primicia de que les cuente un poco de qué va. Y bueno, y un poco también por influencia de Gabriela, que yo cuando empecé mi doctorado, la empecé a seguir a Gabriela en algunos seminarios,
y ella la citaba a Olga. Yo la conocía y me encantaba, y cuando vi que Gabriela la citaba me animé a preguntarle si me quería dirigir una tesis en la poesía de Olga Orozco, y bueno, me dijo que sí, encantada, así que bueno, acá estoy con este trabajo que tiene que ver con la cuestión del cuerpo en la poesía de Olga Orozco. Pero a propósito de lo que decía Jorge, que hacía rato que querían un espacio para la poesía de Orozco, y también en relación con el centenario de su nacimiento, que se cumplió justo en plena pandemia, en 2020, Olga era de marzo de 1920, del 17 de marzo de 1920, y bueno, se cumplieron los 100 años en plena pandemia. Entonces, bueno, es como que hubo bastante, como una revisita a la poesía de Olga Orozco, y se escribieron varios libros, por lo menos libros de compilación de artículos, o sea que hubo un movimiento y un interés nuevo generado en el tema. Yo ya estaba avanzando en la escritura de la tesis, así que me dieron más material para el estado de la cuestión. Pero bueno, el asunto es que les voy a contar un poquito primero quién, digamos, una pequeña semblanza, supongo que muchos de ustedes la conocen, pero bueno, les voy a compartir pantalla y contar un poquito acerca de Olga Orozco en general, y después voy a entrar en la cuestión de mi tesis. Bueno, la idea de esto, el verso "Tú mi costado de inevitable realidad", es un verso de ella, claramente, y le está hablando a su propio cuerpo, por eso le puse ese título, una poética del cuerpo en la obra de Olga Orozco. Vamos a ver un poquito que Olga Orozco, bueno, nacida, como decíamos, en 1920, falleció en 1999, se llamaba Olga Nilda Gugliota, no se llamaba Orozco, sino que su madre tenía ese apellido, y ella toma el apellido de la madre. Tuvo una infancia en Toay, ¿no? En el pueblo de Toay, cerquita de Santa Rosa. Hoy en día queda pegadito a Santa Rosa porque la ciudad se ha agrandado. Yo tuve la suerte de ir hace poco, relativamente el año pasado, con amigas a lo que es la Casa Museo de Olga, ahora en Santa Rosa, en Toay, perdón, en Santa Rosa, y la verdad es que es una belleza, es muy lindo, y cómo está armado, todo es muy linda la visita. El asunto es que ella, bueno, con su infancia en Toay, se fue a Bahía Blanca con la familia, se mudaron a Bahía Blanca a los 8 años de su edad, y a los 16 ya se mudan a Buenos Aires, a sus 16, donde estudió algunos años de letras, no terminó la carrera, se casó después muy jovencita, a los 20, con Miguel Ángel Gómez. Después tuvo un romance con Enrique Molina, ella pertenecía, ¿no?, al grupo que publicaban la revista Canto, el grupo de la facultad, publicaban la revista Canto junto con Daniel Devoto, Miguel Ángel Gómez, que fue su marido, Enrique Molina, como decía, Aldo Pellegrini, Francisco de Madariaga. Bueno, todo este grupo también conoció en su momento a Oliverio Girondo y a Nora Lange, que se hizo muy, muy amiga, a la diferencia de edad, porque ella era bastante más joven. Bueno, sabemos de su relación con Alejandra Pizarnik, y que también había una diferencia de edad, Alejandra mucho más joven que Olga, pero bueno, también supongo que habrán leído algunos de ustedes la pavana para una infanta difunta, ¿no? Ese poema maravilloso que escribe a la muerte de Alejandra. Les voy a comentar así muy rápidamente, porque no quiero detenerme en datos que están en, digamos, cualquiera que se ponga a buscarlos va a encontrar, respecto de, por ejemplo, de los premios que recibió, etc. Pero les voy a contar un poquito, estos son los títulos de sus poemarios. Acá están incluidos también 2 libros en prosa, que son La oscuridad es otro sol, acá está, de 1967, y también La luz es un abismo, del 95. Todos los demás son poemarios, y acá incluí también Últimos poemas, que se publicó póstumo, después de la muerte, 10 años después de la muerte de Olga. Como van a ver cuando yo empiece a contarles un poco los poemas en los que me baso, van a aparecer más citados Los juegos peligrosos, Museo salvaje, que es el poemario dedicado al cuerpo puntualmente,
Y después los últimos, En el revés del cielo, Con esta boca en este mundo. Bien. Bueno, les cuento un poquito la idea de la tesis mía. Mejor voy a dejar de compartir por un momento, ya enseguida vuelvo. Les cuento un poquito cómo surgió. Entonces les decía, yo me encontré con Gabriela, que la citaba a Olga, y a mí me interesaba el tema del cuerpo. Yo estaba tratando de definir un tema sobre la corporeidad humana. Cuando leí un poema de Olga sobre el cuerpo, que ya después les voy a contar cuál era, me interesó la idea esta de arrancar con la tesis acerca del tema del cuerpo en Olga Orozco. Y la tesis está estructurada, el trabajo mío está estructurado en 3 capítulos grandes, bueno, no tan grandes, pero digamos 3 capítulos que son, el primero y el último están escritos un poco como en espejo. El primero se llama Las figuras oscuras del cuerpo, el último se llama Las figuras luminosas del cuerpo, y en el medio hay un capítulo que tiene que ver con algunas cuestiones de Riquet sobre la identidad narrativa, en donde voy buscando cómo Olga se va reconciliando consigo misma, reconociéndose a sí misma a través de la escritura, ¿sí? Entonces ese capítulo del medio de alguna forma sirve de religa un tema con el otro, ¿no? Es como que es el tránsito del primero al tercero, ¿sí? De las figuras oscuras del cuerpo a las figuras luminosas del cuerpo. El tema de por qué hacer una tesis en una poeta como Olga Orozco, bueno, que para los que la conocen no les debe sorprender que la profundidad de los temas y lo serio de los planteos de Olga en sus poemas hacen que valga la pena meterse con una mirada, digamos, de tipo de interpretación, ¿no? Una mirada hermenéutica en esa poesía, porque claramente, como dice Riquet, el símbolo da que pensar, y la poesía de Olga está plagada de símbolos, y son símbolos súper ricos y con mucha carga, ¿no? También dice Riquet, allí donde un hombre sueña y delira, se alza otro hombre que interpreta. En este caso somos 2 mujeres, la que soñó y deliró fue ella, y la que interpreta o intenta interpretar soy yo. Claramente mi interpretación es una de tantas posibles, pero bueno, no deja de ser mi intento de esclarecer un poco el tránsito que va, digamos, la evolución que yo veo en la poesía de Olga, desde una mirada muy despectiva del cuerpo como obstáculo y como límite, hacia una mirada más reconciliada del cuerpo como lugar de encuentro y de donación de sí mismo, y sobre todo el valor que adquiere el cuerpo a partir de los vínculos con nosotros, de la alteridad, de la apertura a la alteridad. Bien. Calculo, pienso que todos estarán de acuerdo conmigo que la voz de una poeta y de una poeta mujer hoy en día tiene mucho para decir acerca del cuerpo, y además cuando yo arranqué con el estudio me di cuenta que se da en su poesía y en sus planteos las preguntas de siempre, las preguntas que la filosofía se ha hecho respecto del cuerpo en toda la historia de la filosofía, ¿no? Si el cuerpo es un límite, un encierro, si se puede sobrevivir con el cuerpo del otro lado, por qué los seres humanos comprendemos nuestra corporeidad y de alguna manera con la conciencia digamos, la sobrepasamos, ¿no? Bueno, un montón de preguntas que tienen que ver con el hecho de esta condición paradojal que es, digamos, este ser que somos los seres humanos o los hombres, que tenemos esta conciencia metida dentro del cuerpo, ¿no? Y un cuerpo que al mismo tiempo que nos constituye nos limita, ¿no? Y bueno, y esa doble condición. Para empezar con la cuestión de las figuras oscuras del cuerpo, les voy a volver a compartir pantalla. Ustedes me dirán después si se ve bien los textos, pero
Esperen que vamos a salir de acá. Acá. Las figuras oscuras del cuerpo, quería arrancar con son fragmentos. Yo no voy a usar poemas enteros, porque sabemos que Orozco escribe muy largo, con versos muy largos, con versos tipo salmódicos, así muy largos, y sería complicado poemas tan largos para leerlos así, digamos, se va a hacer demasiado pesado para ustedes. Entonces fui eligiendo algunos fragmentos. Este es un poema de Los Juegos Peligrosos, de 1962, que es el poemario, digamos, más esotérico de Orozco, es el poemario más, por otro lado, además de ser el más cerrado, el más críptico, también tiene muchas figuras y imágenes surrealistas, es el más surrealista de todos. Bueno, acá este fragmento leo, dice: desde adentro de todos no hay más que una mirada, una morada bajo un friso de máscaras. Desde adentro de todos hay una sola efigie que fue inscripta en el revés del alma. Desde adentro de todos cada historia sucede en todas partes. No hay muerte que no mate, no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado. Cualquier hombre es la versión en sombras de un gran rey herido en su costado. Despierto en cada sueño con el sueño con que alguien sueña el mundo. Es víspera de Dios, está uniendo en nosotros sus pedazos. Si bien resulta bastante enigmático este fragmento, tenemos que tener en cuenta que Olga Orozco tiene mucha influencia del gnosticismo, sobre todo en este libro y en estos primeros poemas, ¿no? Ella hace una amalgama muy personal de creencias, y tiene, si bien fue educada en el catolicismo de su madre y de su abuela materna, doña María Laureana, que fue una gran influencia, digamos, en su persona, y además fue la que abrió un poco el mundo mágico de Olga cuando ella era chica, y la que la incitó, le leía cuentos todo el tiempo, entonces incentivó su literatura. Ella era una abuela muy católica y la había educado en la fe del catolicismo, y sin embargo, en algún momento Olga dio con el gnosticismo, y en estos poemas de Los Juegos Peligrosos se nota mucho digamos, la impronta gnóstica, ¿no? Acá vemos esta unidad, ¿no? Desde dentro de todos no hay más que una morada bajo un friso de máscaras, una sola efigie en el revés del alma. Cada historia sucede en todas partes, ¿no? Y fíjense la alusión también al cristianismo, un gran rey herido en su costado, ¿no? Está hablando de Cristo. Alguien sueña el mundo, es víspera de Dios, está uniendo en nosotros sus pedazos. Esta idea de que hay una unidad originaria, que es además lo que se espera, ¿no? Es no solamente lo que se perdió, sino también lo que se espera, va a aparecer todo el tiempo en los poemas de Olga, en distintas formulaciones, ¿no? Pero aparece esta idea de que todos los hombres tenemos algo de divino, esto es bien gnóstico, una chispa divina, y esa chispa divina tiene que volver a la unidad primordial con la fuente, que sería Dios, ¿no? Dios que está fragmentado y aprisionado por una caída original. Hay otro poema que se llama La Caída, pero no vamos a entrar en cada uno de los poemas porque sería muy largo. El asunto es que estas poesías, ahora vamos a ver otra que se llama Lamento de Jonás, el lugar que queda para el cuerpo en estos poemas, ¿no? El Lamento de Jonás se refiere claramente al relato bíblico de Jonás, que es tragado por un gran pez, por una ballena, digamos, Jonás dentro de la ballena, ¿no? Se refiere a esta sensación de sofoco, de ahogo, de limitación que ella siente dentro del propio cuerpo. Dice entonces, de nuevo, estos son fragmentos: este cuerpo tan denso con que clausuro todas las salidas, este saco de sombras cosido a mis dos alas, no me impide pasar hasta el fondo de mí. Una noche cerrada donde vienen a dar todos los espejismos de la noche. Unas aguas absortas donde moja sus pies la efigie de otro mundo.
Es difícil salir. Me tapian con un muro que solamente corre hacia nunca jamás. Me eligen para morir la duración. Me anudan a las venas de un organismo ciego que me exhala y me aspira sin cesar. Por no hablar de este cuerpo, de este guardián opaco que me transporta y me retiene, y me arroja consigo en una náusea desde los pies a la cabeza. Soy mi propio rehén, el pausado veneno del verdugo, el pacto con la muerte. ¿Y quién ha dicho acaso que este fuera un lugar para mí? Bien, acá aparece una queja, ¿no? Una queja de, sobre todo en el último verso, ¿quién ha dicho acaso que este fuera un lugar para mí? Como una inadecuación, como un error por el cual el alma viene a parar a este cuerpo, estoy hablando dentro de la concepción del gnosticismo, ¿no? Y se siente encerrada, y se siente completamente impotente dentro de ese saco, de ese muro, digamos, me tapian con un muro, ¿no? Hay muchas figuras en estos primeros poemas que vamos a leer, que son la del muro, la piedra atada al cuello, ahora no está acá, pero aparece este guardián opaco, un organismo ciego, ¿no? Aparece la figura del lastre, de la sombra también muchas veces. Son todas figuras oscuras del cuerpo que nos hablan de un desprecio, de una, digamos, de una idea de cuerpo como algo, como un obstáculo básicamente para la reunificación con el todo, con lo divino originario y con aquello que se anhela que vuelva a suceder en el final de los tiempos, ¿no? Acá también suenan algunos ecos existencialistas, ¿no? El pacto con la muerte, esto de la náusea, me arroja en una náusea, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos todas estas imágenes, ¿no? Un saco de sombras cosido a mis dos alas que no me deja volar, ¿no? Y sin embargo, en el fondo de mí hay aguas absortas donde moja sus pies la esfinge de otro mundo. Acá aparece también la idea de la reencarnación. Ella sostiene muchas ideas, a veces un poco incompatibles entre sí, entre su fe católica en la resurrección de la carne y su fe en la reencarnación. Ya vamos a ver que hace una amalgama muy personal. Bien, voy a contarles un poquito cómo es que, bueno, les quería comentar, que me lo venía salteando, que dentro de lo que es los juegos peligrosos, ella arranca ese libro con un epígrafe que es tomado del Rig Veda, del hinduismo, ¿sí? Dice, lo eterno es uno, pero tiene muchos nombres. Acá ya nos da la pauta de su eclecticismo en cuanto a diversas miradas respecto de la religión. Y también tenemos que subrayar acá que todas estas ideas del cuerpo como lastre, como sombra, como muro, como tapia y un montón de estos temas, también tiene como una resonancia, por lo menos para los que somos del campo de la filosofía, platónica, ¿no? Suena muy platónico esto del desprecio por el cuerpo y el cuerpo. Hay que tener en cuenta que platonismo y gnosticismo se desarrollan en la misma época y que toman imágenes y mitos, digamos, en común, ¿no? Entonces, por eso aparecen estas ideas así, que tienen esta doble valencia, se lo puede interpretar como platónica o también como gnóstica. Todo esto viene del orfismo, ¿no? También, anteriormente. Gabriela siempre dice la raíz órfico-gnóstico-platónica, ¿no? Órfico-platónico-gnóstica. Bien. Les quería contar, antes de ir a Catecismo Animal, esperen que voy a dejar de compartir por un momentito, les quería contar cómo surge un poemario que es muy especial, sobre todo en este trabajo mío, porque es Museo Salvaje, que es un poemario dedicado a su cuerpo. Un poemario que Olga escribe a cada parte de su cuerpo, detalladamente. El que acabamos de leer, Lamento de Jonás, es uno de los dos primeros, arranca con Génesis y después Lamento de Jonás, así se titulan los dos primeros, que son como digamos, el telón que se abre y después uno asiste a esta especie de
descuartizamiento que hace Olga de su propio cuerpo, de fragmentación de su propio cuerpo, y escribe un poema a los ojos, un poema a las manos, un poema a los pies, no en ese orden, me lo estoy diciendo como me lo acuerdo, pero más o menos, un poema a su propio esqueleto, a sus vísceras, ¿no? Es como si, son 15 poemas anatómicos, por decirlo de alguna manera, estos dos primeros que son la abertura del poemario, que son Génesis y Lamento de Jonás, donde se pone en juego que vamos a hablar de la encarnación. En Génesis dice, y la carne descendió al barro luminoso, y tomó la forma semejante a su imagen, ¿no? Algo así dice. Entonces, y el Lamento de Jonás cuenta esta sensación del encierro en la ballena, ¿no? Y después va pasando parte por parte, fraccionando el cuerpo, con una intención que podríamos de alguna manera asimilar a lo mejor a la intención de los anatomistas en su momento, ¿no? Porque recuerda un poco esta idea del cuerpo cadáver, de esos cuerpos que se ponían en las mesas de los anatomistas y se fragmentaban, ¿no? Y yo entiendo que hay una intención parecida en el sentido de que tanto los anatomistas en su momento como Olga en su poesía, lo que buscan, sobre todo en este libro de Olga, es poder asimilar el misterio del cuerpo. A lo mejor le resulta más fácil hacerlo de apartes. Es como si ella tuviera que fragmentar su cuerpo para poder apropiárselo, de alguna manera. Los anatomistas lo que buscan es conocer el cuerpo humano y quitarle el misterio de ser el templo del alma, ¿no? Y de ser inexpugnable. Y Olga lo que busca, en una actitud parecida, es ir fraccionándolo para asumirlo paulatinamente como propio, ¿sí? Este poemario, este libro de poesías, Museo Salvaje, digamos, un antes y un después, ¿no? En su mirada sobre el cuerpo. Después de esto vamos a ver un cierto cambio, vamos a ir viendo que va mejorando, digamos, su valoración respecto al cuerpo. Pero en Museo Salvaje hay mucha queja, ¿sí? Hay mucha queja respecto de cada parte, hay mucha queja por la inadecuación del cuerpo respecto de lo que se supone, digamos, que son su destino, ¿no? Este alma que está encerrada se da cuenta de que el cuerpo es incapaz de lo que debería. Está como caído, como justamente degradado en su naturaleza. Y esto, bueno, Riquet en La simbólica del mal ve una coincidencia entre el mito adámico y entre el mito gnóstico respecto de la degradación del alma, ¿no? Que en realidad lo que hacen los mitos, en última instancia, es graficar de alguna manera la condición mixta del hombre, ¿no? La condición mixta del ser humano tan difícil de asumir, de que nuestro conocimiento y nuestra voluntad y nuestra alma ansía lo infinito, lo perfecto, y nuestro cuerpo y nuestro ser encarnados y nuestro ser histórico no lo permite de alguna manera, ¿no? Nos anclan en la finitud. Entonces, un poco esa queja es la que aparece en Museo Salvaje. Por ejemplo, dice, respecto de sus oídos, dice, con 2 cavernas sordas para escuchar la voz que rompe contra el muro, ¿no? La voz que rompe contra el muro y que no puede pasar del otro lado. Respecto de los ojos, dice, hasta la ciega condena de estos ojos que me impiden mirar y que solo atestiguan la división debajo de estos párpados. ¿Sí? La división, el aislamiento, es siempre una queja de ella porque ella pretende la unidad y ve que la vida humana y la vida propia y la de todos los hombres está aislada, separada, ¿no? Dividida. Respecto de sus manos y de su piel, dice, no son manos que sirvan para entreabrir las sombras, para quitar los velos y volver a cerrar. De la piel, dice, no me sirve esta piel que apenas me contiene, esta cáscara errante que me controla y me recuenta. No consigo hacer pie dentro de esta membrana que me aparta de mí. Respecto de sus pies, dice que son su error, su condena, su error de nacimiento, mi condena visible a volver a caer una vez más bajo las implacables ruedas del zodíaco si no logran volar, si no logran volver a la unidad con el todo, ¿no?
Bien, de hecho, lo que les quería como cerrar esta idea de Museo Salvaje es que este poemario, ocasión para Olga, para la poeta que lo escribe, de reconocer su propio cuerpo, ¿no? Es como este reconocimiento de apartes, y para nosotros, los lectores, también de reflexionar sobre nuestra condición corpórea, ¿no? Y sobre nuestra limitación adentro del cuerpo. La poética de Orozco funciona como mediadora entre ella y sí misma, entre ella y su costado encarnado, que tanto le cuesta asumir. Pero de a poco, y a través de la poesía, a través de la mediación de la poesía, va a ir cambiando su valoración respecto del cuerpo. Voy a tomar un traguito de agua. Vamos a ver, por ejemplo, otro poema de En el revés del cielo, ya es más adelante, voy a compartirles la pantalla nuevamente, donde aparece una sospecha respecto de que el cuerpo puede hacer algo más que este saco de sombras, ¿no? Arranca muy negativa, vamos a leerlo completo, vamos a ver que tiene un comienzo bastante duro, se llama Catecismo Animal, y justamente es un catecismo de toda la parte más pesada, más biológica, más animal, porque vamos a ver que habla también de la supervivencia o de la posible supervivencia del cuerpo. Dice: somos duros fragmentos arrancados del reverso del cielo, trozos como cascotes insolubles, vueltos hacia este muro donde se inscribe el vuelo de la realidad, la mordedura blanca del destierro hasta el escalofrío. Suspendidos en medio del derrumbe por obra del error, enfrentamos de pie las inclemencias, la miserable condición del rehén, expuestos del costado que se desgasta al roce de la arena y al golpe del azar, bajo el precario sol que quizá hoy se apague, que no salga mañana. No tenemos ni marca de predestinación ni vestigios de las primeras luces. Ni siquiera sabemos qué soplo nos expulsa y nos aspira. Apenas si el sabor de la sed, si la manera de traspasar la niebla, si esta vertiginosa sustancia en busca de salida, hablan de alguna parte donde las mutiladas versiones se completan, donde se cumple Dios. Paro un poquito acá, para comentar algunas cositas. Fíjense que habla de que somos rehenes, que enfrentamos las inclemencias, esta miserable condición que tenemos, ¿no? Por obra del error. Acá está la idea de la caída, de la degradación, de un error que hace que vengamos a parar a este mundo metidos adentro de este cuerpo, ¿no? Cascotes insolubles, trozos del reverso del cielo, de la parte de atrás del cielo. Deberíamos estar en la parte que nos corresponde, del otro lado con Dios, y sin embargo estamos de este lado, ¿no? Y además estamos expuestos al costado que se desgasta al roce de la arena y al golpe del azar, ¿no? Sufriendo, vulnerables, la arena que nos roza, sin tener idea por qué pasó esto, qué soplo nos expulsa y nos aspira. Pero hay algún indicio, dice: apenas si el sabor de la sed, si la manera de traspasar la niebla, si esta vertiginosa sustancia en busca de salida, hablan de alguna parte donde las mutiladas versiones se completan. Esto también podría hablarnos del andrógino, del mito del andrógino de Platón, ¿no? Esta idea de que somos la mitad, que en algún momento tenemos que completarnos con la otra mitad, ¿no? Podríamos pensarlo en distintas claves, pero lo cierto es que estamos incompletos. Y Dios se tiene que cumplir para completar esas versiones. Y Dios se cumple en esa unión de la que hablábamos al principio en el poema Desdoblamiento en Máscara de Todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que esperamos. Y sin embargo, el anhelo que siempre aparece en la poética de Orozco, dice: ay, descubrir la imagen oculta e impensable del reflejo, la palabra secreta, el bien perdido, la otra mitad que siempre fue una nube inalcanzable desde la soledad, y es toda la belleza que nos ciñe en su trama y nos rehace. Una mirada eterna como un lago, para sumergir el amor en su versión insomne, en su asombro dorado. Todos los anhelos humanos, ¿no? La imagen en el reflejo, o sea, la verdadera identidad, el bien perdido, la palabra que diga, esa palabra que ella va a buscar tanto y va a tener en sus últimos poemarios: no te pronunciaré jamás verbo sagrado, ¿no? Esa desesperación que tiene por decir la palabra secreta. La otra mitad, lo del andrógeno que hablábamos antes.
el amor en su versión insomne, ¿no? Una mirada eterna, la mirada del amor. Y sin embargo, no hay, dice, quien divise el centelleo de una sola fisura para poder pasar. Nunca con esta vida que no alcanza para ir y volver. Reduce las horas y oscila contra el viento, que se retrae y vibra como llama aterida cuando asoma la muerte. Nunca con este cuerpo donde siempre tropieza el universo. Él quedará incrustado en este muro, él será más opaco que un pedrusco roído por la lluvia hasta el juicio final. Y se pregunta, ahí parece como si escucháramos de fondo a su abuela rezando el credo, porque de pronto Olga, en esta desesperación y esta oscuridad que venía describiendo, dice, ¿y servirá este cuerpo más allá para sobrevivir? El inepto monarca, el destronado, el frágil desertor obligatorio, rescatado otra vez desde su nadie, desde las entrañas de un escorial de brumas, ¿o será simplemente como escombro que se arroja y se olvida? No, este cuerpo no puede ser tan solo para entrar y salir. Yo reclamo los ojos que guardaron a el Etna bajo las ascuas de otros ojos. Pido por esta piel con la que caigo al fondo de cada precipicio. Abogo por las manos que buscaron, por los pies que perdieron. Apelo hasta por el luto de mi sangre y el hielo de mis huesos. Aunque no haya descanso, ni permanencia, ni sabiduría, defiendo mi lugar. Esta humilde morada donde el alma insondable se repliega, donde inmola sus sombras y se va. Acá aparece la valoración de un cuerpo que ella no quiere ver que quede, digamos, enterrado, ¿no?, del otro lado, y reclama por esos ojos que vieron el Etna bajo las ascuas de otros ojos. Acá ya aparece de alguna manera la alteridad, la fuerza de lo que son los otros, ¿no?, de los otros en los vínculos y en la vida. Las manos que buscaron, los pies que perdieron, el luto de mi sangre, ¿no?, sus antepasados. Defiendo mi lugar, dice, el cuerpo es el lugar de cada uno, es la posibilidad, es el estar en el mundo y la experiencia del mundo, esas manos y esos pies que buscaron y perdieron, se da en un cuerpo, ¿no? Bien. Vemos entonces que ya no es tan negra la visión, sino que hay alguna posibilidad de que el cuerpo pueda pasar del otro lado, que el cuerpo también sea parte de lo que se va a reunificar con lo divino, ¿no? Entendemos de alguna manera una religiosidad que se abre un poco desde el gnosticismo, a lo mejor a una especie de panenteísmo, una visión de que Dios está en todo, y también en el cuerpo, también en este cascote insoluble del que hablaba antes, que puede llegar a divinizarse de alguna manera, ¿no? Vamos a pasar a esta parte del medio que yo les decía, que es como la unidad, para mí la unión entre uno y otro, de los dos capítulos, de las figuras oscuras y las figuras luminosas, y vamos a hablar un poquito rápidamente del cuerpo e identidad narrativa. Para eso, digamos, yo me propuse seguir un poco el rastro de el uso del sujeto lírico en Olga Orozco, y cómo ella usa mucho el recurso del desdoblamiento. El recurso del desdoblamiento es un recurso que es muy usado en general por los escritores, también por Borges, por ejemplo, en Borges y yo, o en El Otro, también digamos, Olga lo usa un montón, aparece en muchas ocasiones. Se habla a sí misma, es como si se estuviera buscando a sí misma, y se desdobla, y aparece, por ejemplo, voy a leer un fragmento donde nos muestra cómo ella se considera varias, ¿no? Y en distintos momentos. Acá aparece la identidad buscándose a sí misma. Este es el comienzo de La oscuridad es otro sol. La oscuridad es otro sol es uno de los libros en prosa que ella escribió, que tiene también digamos, un origen bastante particular, porque parece ser que Olga tenía unas angustias de muerte, ella lo describe así, unas angustias de muerte muy fuertes, por lo que empezó una terapia con el doctor Fernando Pajés Larraya, un psiquiatra.
y el psiquiatra le dijo que escribiera, y que escribiera relatos de infancia, que escribiera lo que le viniera a la memoria, y cuando terminó la terapia, el psiquiatra le devolvió todos esos escritos y le dijo, acá tenés un libro. Y ella venía escribiendo siempre poesía, y ella comenta que escribir prosa le daba cierta alegría, dice ella, porque ella dice siempre que la poesía la sufre, que lo tiene que hacer, pero lo sufre como si fuera un destino del que no puede escaparse, pero que escribir en prosa le daba cierta alegría. Y estos libros, y también La luz es un abismo, está escrito casi 30 años después, son libros de relatos autobiográficos. Y acá vemos que aparece esta idea de ella fraccionada en varias sí mismas, ¿no? Dice, había una vez una casa, no. Había en un tiempo una casa, no. Había en varios tiempos casas que eran una sola casa. ¿Era realmente una casa? ¿O era un espejo fraguado por los tres tiempos, de modo que cada uno era la consecuencia y el motivo del otro? Si como en los caleidoscopios, o como en un yo circular, a manera de cuarto de vestir, donde la que va a ser, con máscara de anciana, se probara la máscara de la que fue, con máscara de niña, y viceversa, y sucesivamente. Acá aparece un poco la idea de ella considerándose a sí misma la anciana, la niña y la que relata, y hablando, si uno lee esos relatos, ella se habla a sí misma y se mete en los relatos como si fuera un poco como el recurso de esos pintores que aparecen en el cuadro, como lo que se llama una infigura, ¿sí? El pintor que se pinta a sí mismo un autorretrato para estar metido dentro del cuadro. Bueno, ella aparece en sus textos comentando, por ejemplo, acá también La luz es un abismo. Fíjense que ella está contando todo desde el punto de vista de Lía, que es la niña que es su alter ego, la niña que cuenta sus relatos de infancia en primera persona. Y dice, mientras tomaba mi copa de naranjada, vi a mamá de pie frente a la ventana, frente a la ventana abierta, con su copa levantada hacia el cielo. Así como he brindado yo después, año tras año, con todos los que estaban en aquella lejana Nochebuena. Como brindo contigo, Valerio, con la certeza de encontrar tu copa a través del inmenso firmamento que tiembla, tan frío y sin embargo constelado por la presencia de la ausencia. Y mis lágrimas se confunden con las burbujas y me parece que suben y nos humedecen las mejillas. Está contando algo de una lejana Nochebuena de cuando ella era niña, y sin embargo aparece ella brindando con Valerio en el presente desde el que está escribiendo, ¿no? Entonces, es ella de niña contando, y es ella de autora, es el personaje de Lía, y es ella como autora que se mete en el libro y que genera esta idea como de la infigura. Y son estos escritos autobiográficos que son también clave para entender un poco la poesía de ella, ¿no? Hay mucho escrito acerca de qué relación hay entre los escritos autobiográficos o autoficcionales, podríamos decir también, porque no son tal cual, sino que están un poco ficcionados, y sus poemas. Y claramente nos damos cuenta que tanto en esos relatos como en los poemas hay una biografía que se está contando, ¿sí? Todo lo que escribe lo escribe desde experiencias personales muy, muy hondas, muy profundas. Bueno, y esto del sí mismo que se está buscando y que se está contando y está mediando a través de la literatura tiene mucho que ver con la idea de la identidad narrativa de Paul Ricoeur. Y esta mediación, ¿no? Mediación narrativa en la que el tema del cuerpo juega un rol privilegiado para que ella se reconozca a sí misma. Ella se va buscando a sí misma, usa este recurso del desdoblamiento para encontrarse y para entender quién es. Todo el tiempo atraviesa la literatura de Orozco y quién era yo, quién era, y cuándo, y dónde, y quién era esa, y quién es esta que nombran con este nombre, ¿no? Y habla de su nombre propio, como si le costara entender su propia identidad. Y yo creo que el problema es que no puede asumir o aceptar la parte corpórea de su identidad, ¿no? En esta negación que tiene que ver con su gnosticismo, de no querer estar metida dentro de un cuerpo y querer volver a la unidad originaria. Voy a avanzar un poco aceleradamente, espero que me vayan siguiendo, no sé si soy clara hasta acá.
si lo vienen siguiendo. Si no, por favor, interrumpan y pregunten, porque estoy mirando el tiempo y no quiero excederme demasiado. Decía entonces que vamos a pasar algunas de las elegías que son, digamos, una muestra de cómo los otros y los vínculos con los otros han ido marcando esta identidad de Orozco, y cómo su mirada del cuerpo va a ir cambiando a partir de los vínculos con los demás y de la relación con la alteridad. Comparto nuevamente, y estábamos... Perdón, me estoy salteando un poema importante, no vamos a pasar a las elegías todavía, voy a leer El narrador, que es un poema que a mí me resulta, digamos, en esta parte de ella aceptando su propia corporeidad y dándole voz al cuerpo. Fíjense qué intuición filosófica la de Olga Orozco, de ver al cuerpo como un narrador. El poema se llama El narrador y el que narra es el cuerpo. Este también es de En el revés del cielo, de 1987. Dice: en paz es un relato descriptivo el que repite paso a paso el cuerpo. Una enumeración de llanuras y ocasos, de barcas y colinas que no tiene comienzo ni final. Lo mismo que un fragmento entresacado del texto de otra historia. Pero ¿quién permanece como un lagarto inmóvil bajo el sol? En cuanto cunde el miedo, la penuria o la peste, la narración se altera en esos puntos donde se quiebra el orden. Y entonces aparecen crónicas de invasiones y derrotas, episodios oscuros, donde hay fieras ocultas y algún otro es el rey, se habitara en el párrafo intruso de una leyenda negra. Sigo. Igual hay que perder hasta concluir sin conocer jamás el verdadero desenlace. Pero llega el amor, su séquito de estrellas, el ala inalcanzable del deseo, sobrepasando siempre los límites de toda separación, de todo abrazo. El cuerpo se hace altura, precipicio, vértigo, desvarío, dispuesto a transgredir y hacer atajo hacia lugares en los que nunca estuvo. Él, el protagonista de una fábula única, el que se prueba por primera vez el corazón, los ojos y las manos, y es la respuesta exacta y el espejo donde alguien recupera el paraíso. Aunque al final apenas permita traslucir la puñalada del destino, así agoniza cada vez el mundo, con un cuerpo que sobra y con una novela interrumpida. No habrá tregua después, ni siquiera en el sueño, ni siquiera tratando de dormir sobre el costado ileso, porque ya no lo hay. Nada más que capítulos deshechos, vidrios rotos, el inventario de la soledad hueso por hueso. Porque no hay aridez como la que se narra con un cuerpo que termina en sí mismo. Un cuerpo que se lee lo mismo que un adiós borroneado en la arena. Vamos a dejarlo ahí por ahora, porque no quiero alargarlo mucho, pero fíjense cómo acá aparece el cuerpo tomando la voz, el cuerpo como un relato descriptivo, como un fragmento entresacado del texto de otra historia, que es muy interesante porque el cuerpo se cruza, se teje con otras historias vitales, con otros cuerpos, ¿no? Y siempre es un fragmento, que forma una trama con otras vidas y con otros cuerpos, pero dice también esto de la penuria, la peste, aparecen crónicas de invasiones, ¿no? Son siempre distintos registros literarios, distintos estilos literarios, ¿no? Y dice, acá aparece una fábula única, dice, cuando llega el amor, su séquito de estrellas, ¿no? Él, el protagonista de una fábula única, que se prueba por primera vez el corazón, los ojos y las manos, y es la respuesta exacta, ¿no? El paraíso es la respuesta exacta y el espejo donde alguien recupera el paraíso. Esta idea de el cuerpo robándose el corazón, los ojos y las manos es una imagen muy lograda, muy linda, porque es la primera vez que realmente se los usa para lo que sirven, para lo que realmente están hechos, ¿no? Y el riesgo que implica probarse por primera vez, ¿no? Esto de estar vulnerable frente al otro, ¿no? Tanto que vamos a ver que después dice, al final
agoniza el mundo con un cuerpo que sobra y una novela interrumpida. Esta idea del desencuentro que tanto aparece en la poesía de Olga, bueno, acá irrumpe con esto de que ya después no hay tregua, no se puede dormir sobre el costado ileso porque no lo hay, porque queda la soledad y una aridez, que no hay aridez como la que se narra con un cuerpo que termina en sí mismo, ¿no? Esto de que el cuerpo es para la alteridad, está hecho para la relación con los otros, para lo relacional, y que si se lee, digamos, si termina en sí mismo, es un adiós borroneado en la arena, ¿no? No tiene ningún sentido, ningún significado. Entonces, aparece acá el cuerpo como un lugar de mediación, ¿no? Como una mediación, aparte vulnerable, porque termina lastimada, ¿no? Este lugar de mediación que es el cuerpo en la unión con el otro, en el salir hacia los demás, puede salir herido, ¿no? Aparece la idea del sufrimiento, de la vulnerabilidad, ¿no? Esta idea de que el espejo donde alguien recupera el paraíso es la idea de estar expuesto frente al otro, cosa que sucede con el cuerpo. La carne, esto que nos constituye, nos expone también a los otros y nos expone al sufrimiento. La idea esta de el cuerpo se hace altura, precipicio, vértigo, desvarío, esta idea de llegar a lugares donde nunca estuvo, nos habla de la superación de los propios límites en el amor, ¿no? Acá está. Dispuesto a transgredir y hacer atajo, ¿no? Esta idea de lo revolucionario que es el estado de estar enamorado y transgredir lo propio y salir de sí mismo, ¿no? Bueno, quería les voy a leer apenas unos versos de algunas de las elegías, que son una belleza todas, pero no quiero alargar demasiado. La elegía es una forma poética del reconocimiento, ¿no? En la dialéctica del reconocimiento de Paul Ricoeur aparece esta idea de que se puede cantar un himno o una elegía a aquellos seres a los que reconocemos, ¿no? Pero vamos a buscar alguna frase que tenga que ver con el tema del cuerpo puesto en juego en estos vínculos rotos por la muerte, estos vínculos en donde la muerte ha puesto la última palabra. Y acá tenemos, por ejemplo, si me puedes mirar, que es la elegía escrita a su madre, donde Orozco dice: madre, es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído para que no te quedes allí, del otro lado, donde tan solo alcanzas con tus manos de ciega a descifrarme en medio de un muro de fantasmas hechos de arcilla ciega. Madre, madre, ¿quién separa tu sangre de la mía? ¿Qué es eso que se rompe como una cuerda tensa golpeando las entrañas? ¿Qué gran planeta aciago deja caer su sombra sobre todos los años de mi vida? Bueno, la sangre mezclada de la hija y de la madre, ¿no? Una cuerda tensa en las entrañas. Esto que hablábamos antes de las historias de vida cruzadas y entretejidas, cuando se sueltan y se rompen y duelen, ¿no? En las entrañas. Voy a pasar a es muy linda, habría que leerla entera, esto es otro fragmento nomás, pero voy a pasar a la que le escribe a Valerio, su marido, después de 20 años de amor correspondido, y Valerio se muere y ella le escribe: ya se fue, se queja la torcaza. Y el lamento se expande de hoja en hoja, de temblor en temblor, de transparencia en transparencia, hasta envolver en negra desolación el plumaje del mundo. Ya se fue, como si yo no viera. Y me pregunto ahora cómo hacer para mirar de nuevo una torcaza, para volver a ver una bahía, una columna, el fuego, el humo de la sopa, sin que tus ojos me aseguren la consistencia de su aparición, sin que tu mano me confirme la mía. Bueno, tremendo, ¿no? Esta experiencia de que el mundo no tiene más sentido, y de que todo ese mundo entretejido, entramado entre las miradas de ambos, de ella y de su marido, se desvanece, ¿no? Y que ya sin los ojos de él asegurando la consistencia de la aparición, el mundo no tiene más sentido. Se vuelve algo inconsistente. Sin la mano de él que confirme la suya propia, ¿no? La propia existencia se pone
en duda ante la ausencia del ser querido. Sigue diciendo, sobre el final le pide, esperen porque a mí se me aparecen estos carteles, aún nos queda el amor, esa doble moneda para poder pasar a uno y otro lado. Haz que gire la piedra, que te traiga de nuevo la marea, aunque sea un instante, nada más que un instante. Yo te reclamo ahora, en nombre de tu sol y de tu muerte, una sola señal, precisa, inconfundible, fulminante, como el golpe de gracia que parte en dos el muro y descubre un jardín donde somos posibles todavía. Apenas un instante, nada más que un instante, tú y yo juntos debajo de aquel árbol, copiados por la brisa de un momento cualquiera de la eternidad. Finalmente, esta que le escribe a Yola tiene una idea parecida, Yola su hermana, esto es de 1994, se llama Tú la más imposible, cuando muere de golpe y sin aviso, se cae redonda en el baño, muerta su hermana más querida, su hermana con la que ella compartía más la vida, todo, y ella le escribe: como garra de puma es esta pena, como sangre que cae a sobresaltos de un adiós a otro adiós, como arena de vidrio entre los dientes. Es la cuota definitiva de la soledad, el saldo de la herencia. Voy a mirar atrás la parte que me dejas. Voy a partir en dos nuestras hogueras, el palomar, los soles, las tormentas, las quintas y los médanos. Quiero partir en dos lo indivisible, pero entonces se desmorona el mundo, se me desteje todo el universo. Porque solo eran míos y nada más que míos los rincones del miedo y las lentas ortigas de la penitencia. Y apenas, ni siquiera. Mío solo es el luto, ahora soy yo sola para toda la pena. Sigue, la elegía es muy larga y es muy linda, pero acá lo que es claro es que de vuelta el universo se desteje, como le pasaba con Valerio, y que todo eso compartido, ahora no hay con quién compartir la pena, ahora soy yo sola para toda la pena, después de toda una vida compartida con la hermana, los palomares, los soles, ¿no? Ahora quedo yo sola para toda la pena, y mío solo es el luto, ¿no? Todo lo demás se podía compartir, pero el dolor y el luto no se puede compartir porque la hermana está muerta y ya no puede compartir con ella nada, lamentablemente. Entramos entonces así de golpe, digamos, mediando a través de las elegías, las figuras luminosas del cuerpo, ¿no? Porque a partir de esta experiencia de la alteridad y del peso de los vínculos, Olga Orozco va a cruzar, digamos, estas dos grandes intuiciones. El cuerpo propio como una experiencia ambivalente, de límite y de ser un obstáculo y un límite para la reunificación, pero por otro lado, esta idea de que es también el lugar en el que se da, ¿no? ese contacto de la mano que confirma la propia, ¿no? El lugar donde se da el encuentro, esta idea del lugar de la donación. Y por otro lado, el peso de los vínculos, que se quedó bien marcado con la lectura de las elegías. Los vínculos que configuran la propia identidad, ¿no? Y vamos a leer un poema muy lindo. A ver, quiero ver porque... Sí. Vamos a leer un poema muy lindo que es Himno de Alabanza, que es de los publicados póstumos del librito que se llama Últimos Poemas. Y es más largo, es bastante más largo, pero hay un momento en el que ella se pregunta, digamos, ¿por qué no cantar un himno de alabanza al propio cuerpo? Y dice, ¿y por qué no de cantar también yo un himno de alabanza? Aunque casi todos los que amé sean ahora igual que la hojarasca que se remolina alrededor del viento, y no puedan jactarse ni siquiera de poder arrojar su propia sombra. ¿Y no de cantar por eso un himno de alabanza? Es decir, a despecho del dolor y de las pérdidas, ¿no? Te agradezco estos ojos que se agrandan para ver tu escritura secreta en cada piedra. Esta boca con el sabor de siempre, tal vez y nunca más. Las manos y la piel donde arrojan su aliento los emisarios de territorios invisibles. El perfume de la estación que pasa, su ráfaga hechicera ceñida a mi garganta y el reclamo insistente del sonido que atruena con el cuerno para las cacerías. Ah, sentidos, mis guardianes insomnes, refugios instantáneos en un mundo improbable y sin fondo como yo. Desde lo más profundo de mi estupor y mi deslumbramiento, yo te celebro, cuerpo, suntuoso comensal en esta mesa de dones fugitivos. A ti, protagonista de paso en cada historia del amor que no muere.
intermediario heroico en todas las batallas de la tierra y el cielo. Tú, mi costado de inevitable realidad, delator de intemperies y fronteras, siempre bajo un puñal entre el relámpago de la tentación y el tajo de la herida. Es más largo el poema, pero me parece que para ilustrar esta idea de las figuras luminosas del cuerpo, que son más de una, pero acá está bien clarito, aparece este canto de alabanza, este himno, a los ojos. No sé si recuerdan que habíamos dicho que en Museo Salvaje los ojos eran digamos, debajo de los párpados solo atestiguaban la separación, el aislamiento, ¿no? Eran como dos grietas, ¿no? Que no podían ver nada, y acá dice, estos ojos que se agrandan para ver tu escritura secreta en cada piedra. Tu escritura, de aquel tú trascendente al que le habla, ¿no? De aquel tú divino. Esta boca con el sabor de siempre, tal vez las manos y la piel, ¿sí? Que antes nos servían, que nos encerraban, que nos dejaban, digamos, dentro de ese saco, sin embargo acá conectan con el otro mundo, con los territorios invisibles. Bueno, los sentidos en general, y fíjense que dice, claro, desde lo más profundo de mi estupor y mi deslumbramiento. Ella está sorprendida de celebrar al propio cuerpo, porque lo había vituperado, lo había de alguna manera desdeñado, y sin embargo lo celebra. Suntuoso comensal en esta mesa de dones fugitivos, protagonista en cada historia del amor que no muere, ¿no? Ese es el lugar del cuerpo pontífice, del cuerpo que tiende puentes y que sale al otro, y que es el lugar del encuentro con el otro, ¿no? Intermediario heroico, acá aparece la idea de la mediación, ¿no? Y aparece el título de mi charla, que es Tú, mi costado de inevitable realidad, ¿no? Claramente el cuerpo es nuestra realidad inevitable. No podríamos estar en el mundo, no podríamos experimentar el mundo, ni todo eso que nos muestran los sentidos, ni estar con nosotros, ni hablar, ni escribir poesía, si no tuviéramos este costado de inevitable realidad que nos constituye y que siempre va a ser delator de intemperies bajo un puñal, ¿no? Siempre va a ser vulnerable, siempre va a estar expuesto al dolor y al sufrimiento, va a ser límite, pero va a ser siempre posibilidad, y posibilidad también, digamos, de entender su sentido, su significado. Cierro con un pedacito muy chiquitito de mi fósil, esto ya estaba escrito en Museo Salvaje en 1974, donde le decía a su propio esqueleto, mi fósil está hablando a sus huesos, dice, porque eres aún la encrucijada, las gradas hasta el fin y la escalera rota, ese extraño lugar donde se alían la maldición y el exorcismo. Te han arrojado aquí para que me enseñaras con tu duro evangelio la salida. El evangelio del cuerpo es claramente la finitud, nuestra condición finita, limitada, pero también nos marca la salida, ¿no? Hacia la trascendencia, con lo cual el cuerpo es maldición, pero también es exorcismo, ¿no? Es encrucijada y gradas hasta el fin, ¿no? Bien, la idea es que el cuerpo a cada uno le dice algo en este misterio que nos resulta tan difícil de entender, pero bueno, además de ser sombra, muro, etc., es también un significado, un misterio, algo que tenemos que descifrar y que tiene que ver con la limitación y la posibilidad de existir, ¿no? No solo con la limitación, sino también con la posibilidad. Tengo un montón más para decir, pero es larguísimo, no quiero aburrirlos, por favor les pido que pregunten y que sigan ustedes porque me cansé de escucharme a mí misma. Espero que se haya entendido y si no, por favor, pregunten. Dejo de compartir. Digo si se ve la evolución, ¿no? Que desde la primera mirada despectiva hacia esta mirada del himno de alabanza. Escucho. Sí, se ve Muchas perfectamente. gracias. Abrimos entonces el momento de consultas, reflexiones, lo que quieran. Ahí la tienen a Paola. Está el chat ahí disponible también, por si no tienen audio o si son tímidos, chat. Así que adelante. Bueno, a ver, mientras van pensando las preguntas, yo ya quería formular una. Si puede ser, Roberto.
¿Sí? ¿Se Sí, sí, escuchan? adelante. Bien. Paola, bueno, te agradezco muchísimo tu exposición y me surgen diversos tipos de preguntas, en principio ligadas a lo que es tomar como punto de reflexión o de interpretación, en el sentido incluso de la hermenéutica, una obra poética en función de un tema determinado como la tematización del cuerpo, ¿sí? Y al respecto quería hacerte una pregunta puntual, porque vos tomás, hiciste mención incluso a la identidad narrativa a partir de Paul Ricoeur, y eso me hace pensar en la diferencia que hay, sobre todo lo que comentaste acerca de la experiencia de Olga con su psiquiatra, ¿no? También, es decir, me hace pensar también en una diferencia que es la identidad poética, y que de hecho no tiene por qué coincidir con lo que comprendemos por identidad narrativa. Es decir, que una identidad narrativa supone por lo menos cierta secuencialidad, que es lo que prima en tu interpretación, ya que vas, en todo caso, de lo oscuro a lo claro. Y creo que la identidad poética también es posible el camino inverso, diría, es decir, donde lo oscuro sigue estando presente aún en la claridad, etcétera, etcétera. Por eso mi pregunta es esta: ¿hasta qué punto en tu criterio de interpretación ha primado el concepto de identidad narrativa sobre el que podría ser un criterio de identidad poética? Mira, lo que decís, Jorge, respecto de la permanencia de lo oscuro y de lo paradojal del asunto, era la parte que seguía, y yo no quise extenderme para no aburrir, pero todo el tiempo, o sea, eso yo lo digo ya en la introducción de mi trabajo, y acá lo que hice fue una síntesis muy apretada, todo el tiempo siguen apareciendo aspectos oscuros del cuerpo. No es una evolución superadora, digamos, no se trata de una evolución superadora, por lo menos lo que yo encontré, lo que yo intento describir, sí un cambio de valoración en la mirada, una mayor apertura, pero aún en los últimos poemas, en Balance de la Sombra, que está en los últimos poemas, aparece todavía, digamos, ciertos versos muy despectivos, muy negativos respecto del cuerpo, ¿no? Que te quiero decir que no es tan clarita la evolución, ni es tan gradual y que se vaya dando, hay avances y retrocesos, hay cambios de perspectivas y avances y retrocesos, y en ningún momento se termina de reconciliar completamente con la idea, con su propia corporeidad. Si bien logra celebrarla, ¿no? Y encontrar, a pesar de todo lo oscuro, logra de alguna manera encontrar todos los costados, a celebrar los costados luminosos, está siempre el claro oscuro en la mirada. No, yo creo que coincido con vos, que no es una evolución lineal, ni tampoco, o sea, mi uso de la identidad narrativa tiene más que ver con la búsqueda de tratar de ver cómo ella utiliza la mediación de la escritura para encontrarse consigo misma. Y no sé si respondo tu pregunta, pero no quise aplicarle como si fuera una graduación que va evolucionando, digamos, en una línea recta. Es más, en un momento digo, no se trata de una evolución en línea recta ni hacia una sola dirección. Hay variaciones, hay meandros, hay idas y venidas, y eso permanece hasta el final, porque la condición encarnada es paradójica. Y entonces hay miradas posibles. De hecho, hay una parte del trabajo que trata sobre la fluctuación en Olga Orozco y en la historia de la filosofía, acerca de la interpretación de qué es esto del ser encarnados. Cómo ella también fluctúa, y en la parte de las figuras oscuras, sobre todo en Museo Salvaje, ella fluctúa entre desdeñar al cuerpo y maravillarse frente al cuerpo, sorprenderse frente a las posibilidades del cuerpo, pero por otro lado le parece incapaz y le parece que no alcanza, ¿no?
es muy fluctuante la mirada de Olga, porque me parece que el objeto es un objeto muy paradojal, ¿no? O sea, porque no es un objeto, claramente, la dificultad de la distancia que uno tendría que poner para poder pensar filosóficamente un objeto, no solo que acá no lo estamos pensando filosóficamente, Olga lo está cantando en todo caso, poéticamente, sino que además no es un objeto, es su propio cuerpo, es la carne propia, ¿no? Nada más cercano, pero también nada más extraño. Y ahí está lo paradójico permanentemente. Hasta que yo quise contarlo con cierta coherencia, pero si vos lees la tesis completa no, no se ve tan clarito eso sin duda. Bueno, te agradezco tu reflexión. Sí, por supuesto, has comprendido la pregunta que te formulé. Sí. Okay. Gracias. Bien, aprovecho para leer algunos chats. Ahí Jimena que dice, me encantó. Después tenemos a Lucio, dice, sublime Paola, desde lo más profundo de mi estupor y deslumbramiento, yo te celebro a vos. Leo literalmente lo que dice, la rompiste toda, una maravilla. Después Zulema dice, muy interesante, gracias. Ahí Gabriela Revok nos dice, excelente, con todas las posibilidades del cuerpo desplegadas. María Betina Gómez dice, felicitaciones Pau, mágica la presentación. Graciela Lidia Ritaco dice, muy clara y profunda la explicación, gracias. Raquel, que estuvo la vez pasada, nos dice, muchas gracias Paola, todo el tiempo me da vueltas la idea de que así como ocurre con el cuerpo, también el lenguaje puede ser entendido como límite y como posibilidad, cárcel y libertad. ¿Será que lo paradojal es propio de nuestra condición humana? Pregunta. Bueno, ahí tenemos ¿Puedo pregunta. contestarte, Raquel? Algo. Adelante, no es una adelante. contestación, porque tu pregunta es más una observación, ¿no? Pero hay una parte de mi trabajo, que si querés después en algún momento te la paso, donde justamente a raíz de este poema El narrador, que pone en juego la narración y el cuerpo toma voz, o sea, está hablando del cuerpo y le está dando voz al cuerpo. Bueno, yo también comparo lenguaje y cuerpo, porque ambos tienen esto de ser posibilidad y límite al mismo tiempo, ¿no? Y no es, digamos, tampoco pasa desapercibido para Olga esto, porque claramente sabemos que ella tiene, por ejemplo, este poema de con esta boca en este mundo, no te pronunciaré jamás verbo sagrado, ¿no? Arranca así, con esta boca en este mundo. Claramente, y ella problematiza en toda su poesía, a lo largo de todo su itinerario poético, digamos, el hacer poesía, ¿no? Hace como una metapoesía sobre su propio poetizar, y tiene lo mismo, ¿no? Por momentos confía en las posibilidades de la palabra, y por momentos baja los brazos y dice, no te pronunciaré jamás verbo sagrado. Hay esa misma oscilación que sucede con el tema del cuerpo también, sí, claramente. Eso está en uno de los capítulos de la tesis, pero no llegamos a meter Muchas tanta gracias. Gracias. Sí, ¿te querías decir algo más? Ay, estás muteada. Ah, no, que muchas gracias. Sí, además que pienso que de alguna manera la poesía es un poco lidiar con esas tensiones, ¿no? Sí, Sí, y tal vez de la mejor manera, ¿no? la Porque mejor manera. ella es como que tiene esas imágenes, ¿no? Y esos oxímonos y esas formas de tensar y de generar, digamos, una experiencia en el que está escuchando, leyendo, que realmente, sí, plantea eso, la paradoja todo el tiempo. Muchas gracias. No, de nada. Acá también hay otra consulta de Marisa Mostro, dice, muchas gracias por la exposición, bellísimos los versos y tu manera de conducirnos dentro de su obra. Dice, te referiste al gnosticismo en Orozco. ¿Su gnosticismo depende de la influencia de la lectura de algún autor en especial? Pregunta Marisa. ¿Sabes que no sé? No sé qué leyó ni cuándo leyó algo del gnosticismo. Lo que parece influenciarla más a ella es la vertiente maniquea dentro del gnosticismo. Por lo poco que yo sé de gnosticismo, que de gnosticismo tendríamos que hacer
digamos, un seminario de un par de años, porque hay un montón, ¿no? Pero lo que yo estuve consultando de Hans Jonas y de García Bazán, parece ser que a lo mejor algo del maniqueísmo influyó en ella, pero no sabemos bien si ella leyó a los gnósticos o si esto le viene por vía de las influencias de los románticos alemanes, que también tenían influencias orientales y gnósticas y de diferentes religiones, pero así esotéricas, digamos. A lo mejor le viene por ese lado. También en Borges hay mucho de gnosticismo, y no sé exactamente de dónde le viene, porque yo no soy especialista en Borges, a lo mejor alguno de ustedes sí. Pero se ve que estaba, digamos, flotando en el ambiente. No sé qué autor leyó, la verdad que no tengo idea. Y tengo el catálogo de su biblioteca en Toay. Bettina estaba conmigo cuando fuimos a la Casa Museo de Orozco en Toay. Vamos, Betty. Y en ese catálogo no aparece ningún libro en particular que sea así, sobre el gnosticismo, ¿no? En realidad no hay libros, sería raro que yo tuviera un libro de un autor gnóstico, porque son libros muy antiguos, pero alguien que escribiera sobre el gnosticismo tampoco, con lo cual no sé de dónde exactamente le viene. Gracias. De nada. Bien, ahí María Josefina Bullón también dice muchas gracias, muy linda exposición. Después tenemos a Gina que dice muy buena exposición. Y bueno, y pregunta si la grabación va a quedar disponible en el canal. Sí, en breve va a estar disponible. Así que bueno, sigue ahí abierto el micrófono para quien quiera. Perdón, Roberto, ahí puse las coordenadas del canal de YouTube en el chat. Ah, bien. Perfecto. Sí, ahí lo vi. Gabriela, ¿no querés comentar algo? Sí, Gabriela, por favor. Porque vos fuiste la culpable de mi tesis en Orozco, de alguna manera. No, sé que no. Bueno, yo Capaz puedo que aprovechar a hacer algunas consultas mientras. capaz que sí. Pues yo soy más lector de Pizarnik. Por eso tu referencia estuvo muy buena. Y justamente perdón, pensando perdón, estaba muteada. Adelante, Gabriela. Bueno, Adelante. respecto de tus elegías, que me parecieron realmente un aporte también muy, muy acertado, esa relación con los máximamente otros que ya están muertos, ella me comentó que sentía la presencia de Valerio de una manera muy sutil, a través de un perfume. Es Sí, decir, le que dice algo así también de narcótico, le escribe algo de perfume en el poema Valerio. Sí. Mirá, bueno, ella siempre fue como muy permeable a eso, ¿no? A todo lo que tiene que ver con los emisarios, ¿no? Del otro lado. Sí, y como de alguna manera la poesía es el trampolín, no solo en ella, sino también en Rilke y en otros, ¿no? Esa, recuperar la relación con el otro lado, el lado oscuro, invisible del mundo, ¿no? Sí, yo al principio no dije, porque ahora lo veo que me lo salté en el apuro, bueno, que ella tiene, digamos, esta beta romántica o neorromántica y surrealista, que justamente tienen que ver con eso, con esa mirada de la realidad mucho más rica, en la que incluye también ese costado invisible o ese otro lado con el que ella se comunica, de los muertos queridos, de los emisarios, que ella le llama del otro lado, ¿no? Tiene esa permeabilidad, claramente. Además por su rol de poeta como bate, como Claro. oráculo. Sí, sí. Gracias. Gracias a vos, Gabriela. Gabriela, el primer poema que leí con Gabriela de Olga Orozco fue El narrador, que es uno de los que analizamos hoy. Ese yo no lo conocía, yo había leído Con esta boca en este mundo y había leído un libro de prosa, pero no conocía al narrador y me resultó fascinante la figura del cuerpo ahí, ¿no?
Así Y que, fue bueno, en un seminario de la UNSAM. sí, fue en un SAM ahí en la sede del centro, en la sede de Sí, Diagonal Sur. sí, sí. Ujú. Bien. Quien quiera, si no, yo vuelvo a mi pregunta. Dale. Sí, bueno, te comentaba esto de Pizarnik. Mi pregunta es, y ahora justo tengo acá el poema enfrente, o sea, ¿cuán vulnerable es ese cuerpo tan finito y demás a la palabra, ¿no? Ahora tengo justo un fragmentito de esta dedicatoria a Pizarnik. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como los lazos en manos del estrangulador. Ah, los estragos de la poesía cortándote las venas con el filo del alba, y esos labios exangües sorbiendo los venenos en la inanidad de la palabra. O sea, ¿cuán vulnerable es a eso, ¿no? La palabra como algo inmaterial que de repente tiene su incidencia. Y digo, pensando incluso con lo que decías de esto que había hecho con el psiquiatra, donde de repente escribiendo poesía se sentía de una forma, pero cuando va al relato cambia completamente. Y acá claramente le habla, es la voz de la experiencia, ¿no? Me parece, identificando eso. Pero sí, nadie mejor que ella para entenderla a Alejandra en sus angustias respecto de la palabra, ¿no? Ella que también estaba luchando, un puñado de polvo, mis vocablos, ¿no? Esta cosa que tiene ella de querer llegar a decir lo que nunca llega, y sin embargo hay como a lo mejor una actitud un poquito más esperanzada, me parece a mí, en Orozco que en Pizarnik. Y eso tiene que ver también con lo que yo en algún momento conté sobre su abuela, que tenía tanta influencia, María Laureana Rodríguez Escurra, que era la madre de su madre. Fue la que le enseñó le enseñó a confiar en que en el fondo de todo hay un jardín, que es lo que le dice a Pizarnik en el final de esa elegía, que es una belleza, que es desgarradora, porque le dice, lo tenés ahí, Roberto, léeme esa parte, así yo no lo busco. Sí, pero otra vez te digo, ahora que el silencio te envuelve por 2 veces en sus alas como un manto. En el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín, Talita Kumi. Claro, él le dice, levántate, levántate niña, ¿no? Levántate y anda. En el fondo de todo hay un jardín, como que ya pasó del otro lado. Para ella el jardín tiene varios significados en Orozco, viene de su abuela, digo que es más esperanzada la visión de Olga Orozco que la de Pizarnik, por lo menos lamentablemente, digamos, los hechos de su muerte trágica nos muestran que ella no veía mucha esperanza. Sin embargo, Orozco sí, y me parece que tiene que ver con esa fe aprendida de muy chiquita, de que en el fondo de todo hay un jardín, que para ella es, por un lado, el paraíso, ese lugar en donde ella quiere sentarse un momento más con Valerio, debajo de aquel árbol, pero también es lo que la saca de sus angustias. Ella decía que siempre que tenía miedo pensaba que en el fondo de todo había un jardín. Y de hecho hay un relato de los relatos biográficos, de estos relatos que le manda a hacer el psiquiatra, donde ella cuenta que una de las pruebas que hacían con su grupo de amigos en Toay cuando ella era chiquita, era, bueno, había que hacer como pruebas medio iniciáticas para ver quién estaba, a quién se le permitía entrar al grupo de los espías, que era un grupo de chicos que jugaban, ¿no? Y entonces una de las pruebas era meterla, a ella le tocó que la metieran adentro de una bolsa como de arpillera, enorme, ella era chiquitita. Y ahí se asustó mucho y se angustió mucho, y de ahí viene la relación con la misma experiencia, la misma sensación que ella tiene adentro del propio cuerpo. O sea, esa sensación es análoga, ¿no? La de la bolsa con la del propio cuerpo, que es la que describe en el Lamento de Jonás. Y ella dice que cuando estaba ahí adentro angustiada pensaba que en el fondo de todo había un jardín, que ya iba a pasar esto y iba a llegar al jardín. Y en el caso de la elegía Pavana para una infanta difunta, que así se llama la que le escribe a Pizarnik, tomando el título de una obra musical de Ravel, en ese caso el jardín del que le habla Olga a Alejandra es el jardín donde crece la flor azul del cuento de Novalis, dice.
con lo cual está hablando del jardín donde está la poesía, digamos, en su máxima expresión, la poesía, la palabra primordial, digamos, que sería la flor azul, ¿no? Como la figura de la poesía romántica. Entonces, le habla a ella, y Alberto Girri también le habla del jardín. Cuando les escribe a sus amigos poetas, les habla de la flor azul que crece en el jardín. Al resto de los mortales, el jardín es el jardín, donde se va a dar, digamos, es más un sinónimo de paraíso. Pero para los poetas es llegar a saber, como le dice a Girri, las cosas, que Dios te muestre las cosas así tal como son, como vos querías saber cómo eran las cosas, y ahora Dios te las va a mostrar así tal como son, ¿no? Y el nombre va a coincidir con lo nombrado, que es un poco la desesperación de Alejandra Pizarnik, ¿no? Esto de, si digo agua beberé, si digo pan comeré, ¿no? Si realmente el nombre y lo nombrado coinciden o no coinciden, y en esa inadecuación entra esa angustia de no poder nombrar el mundo, de no poder nombrar lo que le pasa, me parece. Yo igual he leído poco de Alejandra Pizarnik, así que te lo dejo a vos, Roberto. Quiero destacar también el papel que cumplió la entrevista que hizo Marcos Pelitzarich con Olga. Me parece que realmente es una de las que más te ayudó, ¿no es cierto?, en Sí. tu tesis y en la exposición. Sí, yo se lo dije a Marcos, y de hecho está en los agradecimientos de mi tesis. Pero sí, para mí es muy rica esa entrevista, que se llama Si me quieres mirar, ¿cierto, Marcos? Digo porque está publicada, para que le interese, es muy linda, está publicada en internet. Desmuteate, que estás muteado. Así nos contás. Bueno, yo me fui un día a charlar con él respecto de esa entrevista y de la figura de Olga, de la persona de Olga, porque era muy amiga de la madre de Marcos, y bueno, y ahí me enteré de algunas cosas más, pero está todo lo que me contó él, y todo y mucho, en esa entrevista, porque es una entrevista larguísima. Contalo vos, Marcos, ¿cómo fue? Bueno, en realidad tendríamos que volver a Gabriela Rebo, porque mi madre ha conocido a Olga Orozco gracias a Gabriela, así que todo se anuda en el mismo, en la misma fuente, digamos, todo surge de allí. Simplemente, bueno, conociéndola a Olga, yo en algún momento, incluso a instancias de Gabriela Rebo, le pregunté si le molestaba que charláramos y que pudiéramos hacer un libro de entrevistas, porque en ese momento era muy conocido uno que ella había hecho también con Gloria Alcorta. Sí. Y Travesías, se llama. ella dijo que sí, y bueno, yo provengo de las letras, así que estuvimos realizando varios encuentros. A eso es a lo cual se refieren. Y aprovecho para felicitarte, Paola, porque es muy difícil Olga Orozco, llena de contradicciones, de idas, de venidas, como ella misma lo decía. Así que hacerlo justamente lineal, que era lo que un poco se planteaba al principio, es un gran mérito, ¿no? Poder seguir como en una secuencia las diferentes vivencias de Olga Orozco. Así que te felicito, Paola. Gracias, Marcos. Sí, me costó un montón armar esto cortito y que tuviera un sentido. Por eso a lo mejor sacrifiqué lo que Jorge decía, que es cierto, de esta condición paradojal y de las idas y venidas, y de no es que quise identificar digamos, la identidad poética con la identidad narrativa, pero quería armar algo que tuviera un principio y un final, para que se entendiera más o menos la exposición. Bien. Sí, es complicada, es muy complicada obra. Va y viene, y además es muy honda, ¿no? Cada vez que uno se mete y vuelve a leer un poema, le encuentra más significados y otras alusiones, y bueno, y con sus símbolos pasa que, como tienen
diversas raíces y pueden ser interpretados de distinta manera, qué sé yo, hay poemas que los interpreta Melanie Nicholson como algo del oscurantismo y del esoterismo, y otra crítica los interpreta como platónicos, y claramente ve las sombras de sombras, y la luz, como unas figuras platónicas, ¿no? Y el cuerpo como lastre, también se puede leer desde ese lado. Lo cierto es que en ella hay una rebelión frente a la condición finita, y frente al sufrimiento, y frente a esta condición que ella entiende como caída, ¿no? Que a veces la experimentamos todos, claramente, no todo el tiempo, porque uno no tiene la sensibilidad de Olga, y porque uno no es capaz tampoco de ponerlo en palabras, pero creo que cuando uno lo lee siente que a todos nos pasa, no es que estemos metidos adentro de una ballena como Jonás, pero la limitación del cuerpo pesa de todas maneras, ¿no? La condición mixta, esto de la impotencia, ¿no? De todo lo que quisiéramos y no podemos. El micrófono sigue abierto, estamos en muy buen tiempo, así que quien quiera. Yo lamento haberme apurado tanto, porque hubiera leído también otra elegía o algunos otros poemas, pero bueno. Bueno, la vez anterior hicimos una suerte de cierre con lectura, así que tranquilamente se podría hacer, ¿no, Jorge? ¿De cierre qué? No te escuché. Hemos hecho cierre con lectura, así que si tenés a mano alguna. Sí, Muy bien, tengo. Paola, si elegí. En este caso la podrías leer completa. El cual, ¿Cuál? sí. La elegía que vos elijas. Ah, no, me refiero a la de la abuela, que es muy linda también, Bueno, que se llama Había una vez, que está en ¿podés leerla Últimos completa? Poemas. Es muy linda. Si quieren puedo leer esa. Bueno, leo esa, porque tiene que ver con esta abuela del jardín, la abuela que le enseñó lo del jardín. Dice así, había una vez. Si llamara a esa puerta, ya nadie me abriría. No se puede pasar con una constelación de estrellas negras zumbando alrededor, y ese fardo de penas insolubles aferrado a mi espalda. La consigna fue siempre murmurar cada nombre, cuando el nombre tenía el color de la inocencia, el eco del cristal, un temblor de amapolas debajo del rocío. Eso era en el comienzo de este mundo, en mi edad más temprana, en los atardeceres encantados que tejías, abuela, en tu telar de asombros, con hebras arrancadas de la urdimbre del cielo, con palabras cargadas de poder como los talismanes de las sabias leyendas. Laboratorio inmenso, la cocina con sus cobres en llamas. Las marmitas oscuras donde hervían las brujas y el burlado demonio, mientras en la caldera pataleaban los monstruos y en el horno jadeaban agonizando vampiros y ratones. Entraban con el humo castillos embrujados, escaleras sin fin y puertas clausuradas, y en las más altas torres padecían cautivas las princesas, víctimas de mentiras, intrigas y traiciones. ¿Cómo reconocer al caballero amado en el mendigo errante, el sapo o el lagarto? Ah, pero bastaba un beso inexplicable entre los laberintos del jardín para que se quebrara el maleficio como un huevo de víboras y apareciera el rostro triunfante del amor, ese que nunca muere. Abuela, dulce abuela portentosa, lograbas contraer el universo hasta la dimensión de tu asamblea, convocabas ciudades, desfilaban los bosques y los mares, se alteraban los tiempos. Un dios omnipotente cabía en una nuez y una hormiga tapaba el horizonte. Recuerdo que la sombra de un gallo fantasmal se proyectaba en todas las paredes. Tú oficiabas la suerte. Tú repartías premios, indultos y castigos. Perdonabas a la bestia inocente, a los diablos incautos, al huracán salvaje. Y te pido perdón por los bienes perdidos, por los pasos no dados, por el ocio, por la fe inquebrantable y traicionada. Abuela, sé que estarás allá, contando historias, tal vez en una nube semejante al refugio hechizado que tuvimos. Yo no te pido, para entonces,
Perdón, yo no te pido entrar en este día. Invoco para entonces, para cuando recorra la real eternidad en busca de un espacio de luz a la medida de un sueño perdurable. Déjame entrar entonces en tus atardeceres fulgurantes junto al fuego sagrado. Podrás reconocerme por mi color de invierno neblinoso. Tengo las mismas manos ahuecadas para guardar el vaho de los mejores años y los húmedos ojos siempre nuevos para cada milagro. Es linda, ¿no? Es una belleza. Buenísimo. Pocas veces la leo sin llorar. Hoy me aguanté Sí. por mi propia abuela. Pero sí, y aparte aparece ahí todo este mundo de fantasía que la abuela le hereda a su nieta y que hace que desde muy temprana edad ella se sienta poeta y se sienta como en un destino ineluctable. La poesía para ella es algo que no puede evitar. A vos te lo dijo Marcos, ¿no? Que no podía ser de otra manera. Y que cuando escribe prosa, siente cierto alivio, pero la poesía la sufre y la tiene, ella siente que lo tiene que hacer, ¿no? Y esta abuela influyó mucho en esa vocación de poeta o en ese destino de poeta. Que siempre se dispara en la infancia, que siempre se dispara ya en la infancia. Sí, sí, ella lo cuenta así, dice que cuando era muy chiquita preguntaba a los adultos y los adultos no le sabían contestar sus preguntas y ella sentía que tenía que contestarse a sí misma. Por eso yo hablaba de la identidad narrativa y esto de la dialéctica entre idem e ipse en Ricoeur, ¿no? Como ella hablándose a sí misma permanentemente y mediando con sus poemas, ¿no? Y con su escritura para conocerse a sí misma, para contarse a sí misma su propia historia y su propia constitución identitaria, ¿no? Que se va fortaleciendo a medida que ella va apropiándose de su voz, que va acercándose a lo que realmente quiere decir, pero que arranca sin duda en la infancia, con esa abuela. Bueno, yo les agradezco un montón, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Te agradecemos nosotros, Paola, realmente muchas gracias por tu exposición y gracias también a los que estuvieron participando, Marcos, por lo que comentaste recién también, Gabriela, por la recomendación de Paola y bueno, y también porque hayas estado con nosotros. Bueno, el resto quedan también invitados y de hecho formar parte del mailing para las nuevas actividades que vayamos haciendo. Laura, no sé si querías comentar ahora un poquito más de las próximas actividades del Seminario de Poética también. Sí, hago una consulta antes. Marcos, la entrevista que le hiciste a Olga Orozco es la que está publicada en la revista Cruz del Sur en el 14. Sí. Así bueno, es. Así podemos es, tiene un compartir prólogo el link. tiene un prólogo de María de Gabriela Gabriela. Rego. Sí, podemos compartir el Este, link en el chat o entonces ya sí, antes por de que se supuesto, desconecten, desde ya. bueno, Desde entonces ya, ya desde ya. lo ponemos en el chat. Si me ¿Vos lo esperan tenés, un Laura? minutito, ¿Querés que lo busque? Sí, lo tengo. Ah, Porque entonces antes de que se desconecten pueden ya copiarlo de aquí y ya no tienen que buscarlo. Ahí está. Sí, te agradezco, de hecho, muchas Está. gracias. Así lo difundimos también. Es una entrevista maravillosa esta. Sí. Bueno, gracias. Bueno, y como decía Jorge, les van a ir llegando las invitaciones, va a venir en un mes justamente la participación de Hildegard Keller, que van a ser 2 viernes seguidos, el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Dije bien el 4, ¿no? Sí, el 4. Y con tiempo van a ir recibiendo toda la información para conectarse y como siempre queremos, Paola, agradecerte esta bellísima presentación que hiciste. Gabriela, agradecerte que te conectaste, que siempre insistimos que son horarios tardes, digamos, para Europa. Y
Jorge, Roberto, también un agradecimiento grande por esta continuidad y esta regularidad de actividades en el seminario permanente de poética. Y a todas y a todos los que nos acompañaron, y volver a insistir que la lectura es la lectura así en voz alta, tanto en la presentación de Raquel como hoy mismo, es una de las características que vamos a, creo, ¿no, Jorge? Seguir, en las que vamos a seguir insistiendo, ¿no? Les deseamos entonces una linda tarde y nos vemos pronto.